Elegido, no llegaste aquí por casualidad. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple mensaje más en medio de tu día. Es una palabra enviada en el momento exacto que tu espíritu necesitaba. El cielo no comete errores al entregar sus mensajes. Y si esta voz ha encontrado tus oídos, es porque la mano de Dios ha decidido que ya no puedes seguir ignorando lo que Él quiere revelarte. Hay cosas que han estado sucediendo a tu alrededor que no tienen explicación lógica, heridas que aún no entiendes y batallas que parecían demasiado grandes para tu fuerza. Pero todo eso tiene un hilo en común: tu identidad como elegido. Hoy vengo a hablarte de algo que muchos no comprenden, pero que tú necesitas saber con urgencia: el precio de meterse con un elegido. No se trata de un castigo humano. No es rencor ni venganza en el sentido terrenal. Estamos hablando de justicia celestial, esa que proviene directamente del trono de Dios y que se administra con una precisión perfecta. Cuando alguien se levanta contra un elegido, no está tocando simplemente a una persona. Está tocando un plan divino, una misión asignada por el cielo. Y eso tiene consecuencias que no se pueden evitar. Puede que hasta este momento hayas sentido que las injusticias que has vivido han quedado sin respuesta. Has visto cómo personas que te hirieron parecían prosperar, cómo puertas se cerraron sin razón, cómo palabras falsas se levantaron contra ti y encontraron eco en oídos que deberían haberte defendido. Quizá pensaste que Dios estaba callado, que la mano de Dios no estaba actuando. Pero quiero que entiendas algo con toda claridad. El silencio de Dios nunca es indiferencia, es estrategia. Hay un tiempo perfecto para cada juicio, y cuando llega, nada ni nadie puede detenerlo. La justicia celestial no responde al impulso emocional, responde a la verdad y al tiempo divino. Cuando Dios decide que el momento ha llegado, su acción es completa, contundente y irreversible. Y esa acción se llama venganza divina. No es la venganza que nace del enojo humano. Es justicia pura, diseñada para restablecer el orden, proteger a sus hijos y honrar sus promesas. Tu elegido ha sido marcado con una protección que no se ve, pero que es más real que cualquier muralla. Esa protección del elegido no significa que nunca serás atacado, pero sí significa que ningún ataque podrá destruirte. Todo lo que el enemigo ha intentado contra ti ha sido registrado, y cada golpe injusto está acumulando un peso en la balanza del cielo. Y cuando esa balanza se inclina, la mano de Dios se mueve con una fuerza que sorprende incluso a quienes creían que podían actuar sin consecuencias. En este mensaje, quiero que recibas dos cosas. Primero, la certeza de que el cielo está consciente de cada injusticia que has vivido. Segundo, la convicción de que no necesitas pelear con armas humanas para ver justicia. El precio de meterse con un elegido ya está establecido por el Creador, y no hay tribunal humano que pueda anular su sentencia. Tal vez hoy estás viendo personas que te traicionaron caminando libres, incluso riendo, como si nada hubiera pasado. Pero no te engañes, Dios no es injusto ni ciego. Él mismo ha dicho: «Mía es la venganza, yo pagaré». Y cuando Él paga, lo hace de manera que su justicia no solo restaura, sino que enseña. Muchos de los que tocaron a un elegido tendrán que aprender por experiencia que sus actos no fueron contra carne y sangre, sino contra un propósito eterno. Te hablo a ti, porque sé que hay heridas abiertas en tu corazón, y sé que has sentido que nadie entiende la magnitud de lo que has pasado. Pero Dios sí lo entiende.
Y este mensaje llega para recordarte que la justicia que buscas no se va a perder en el tiempo ni se va a diluir en el olvido. Está escrita, está decretada y será cumplida. Por eso te invito a que si sientes en tu espíritu que esta palabra es para ti, escriba 777 en los comentarios como un acto profético. No es solo un número, es una declaración de alineación, un reconocimiento de que crees que la justicia celestial ya está en movimiento a tu favor. Es una forma de decirle al cielo: confío en que tu mano, Dios, está sobre mi vida y que mi causa está segura en tus manos. Este es apenas el comienzo de lo que voy a revelarte en este mensaje. Vamos a adentrarnos en la verdad profunda de cómo el cielo actúa en favor de sus elegidos, en los principios eternos que rigen esta justicia, y en las 9 pruebas claras que confirman que la venganza divina está en camino. Pero antes de entrar en eso, quiero que grabes esto en tu corazón. No hay precio que alguien pueda pagar para librarse de la consecuencia de tocar a un elegido. Ese precio lo establece Dios, y su sentencia es firme. Hoy el cielo ha abierto un capítulo nuevo sobre tu historia, y este mensaje es la confirmación de que no estás solo. La justicia está en camino. La mano de Dios está sobre ti, y el precio de meterse con un elegido está a punto de ser cobrado. Elegido, antes de que avancemos hacia las pruebas claras de la venganza divina, necesito que entiendas el principio espiritual que sostiene todo lo que te voy a decir. Si no lo comprendes, corres el riesgo de mirar las cosas desde una perspectiva humana y perder de vista la obra profunda de Dios. Y la verdad es que la justicia que Él ejecuta no es como la justicia de este mundo. La justicia celestial tiene su propio ritmo, su propia motivación y su propio orden. Y si no lo percibes, podrías confundirte, desesperarte o incluso rendirte antes de tiempo. Cuando hablamos de venganza en el sentido humano, hablamos de un deseo de igualar la balanza con nuestras propias manos, de hacer que el otro sienta lo mismo que nos hizo sentir. Es una reacción que nace del dolor, del enojo o de la frustración. Pero la justicia espiritual no funciona así. La justicia de Dios no nace del orgullo herido ni del enojo emocional. Nace de su santidad, de su carácter incorruptible y de su compromiso con la verdad. La justicia de los hombres puede fallar porque depende de testigos, pruebas visibles o interpretaciones humanas. Pero la justicia de Dios ve lo oculto, pesa las intenciones y conoce el corazón de cada uno. Cuando Dios defiende a sus elegidos, no lo hace para que el ego del elegido sea satisfecho, sino para que su propósito divino no sea interrumpido. La defensa de Dios no es una respuesta emocional, es una estrategia eterna. Él ve lo que tú no ves, conoce el futuro que tú no conoces, y actúa con una precisión que ninguna mano humana podría igualar. Por eso, cuando alguien paga el precio de meterse con un elegido, no está simplemente recibiendo una consecuencia, está entrando en un juicio que ha sido autorizado por el mismo cielo. Esto significa que incluso cuando no ves nada, incluso cuando el cielo parece callado, la protección del elegido sigue activa. Hay una muralla invisible alrededor de ti que el enemigo no puede cruzar sin permiso. Muchas veces esa protección no se manifiesta en forma de muros visibles, sino en silencios estratégicos. El silencio de Dios no es su ausencia, es su táctica, es la calma previa a la ejecución de su plan perfecto. Hay momentos en que Dios no responde de inmediato a la injusticia porque está dándole al agresor un tiempo para arrepentirse. Este tiempo de gracia es real y forma parte de las señales de advertencia divina. Cada advertencia es una oportunidad para que la persona recapacite.
Pero si no lo hace, el juicio se vuelve inevitable. No todo juicio llega de golpe. A veces llega después de que todas las advertencias han sido ignoradas. Este retraso no es debilidad, es paciencia, y esa paciencia tiene un límite. Miremos ejemplos que confirman este principio. En la historia de Moisés, cuando él fue atacado verbalmente por María y Aarón, Dios no dejó que esa ofensa quedara impune. No fueron Moisés ni sus seguidores quienes defendieron su causa. Fue Dios mismo quien descendió, llamó a los ofensores y dictó su sentencia. María terminó leprosa por un tiempo, y esa fue una señal pública de que la mano de Dios protege a sus escogidos. No fue una respuesta privada, sino una acción visible para que todos entendieran que nadie puede hablar contra un enviado sin enfrentar consecuencias. Otro ejemplo claro es David. Aunque tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, quien lo perseguía injustamente, David eligió esperar el tiempo y la forma de Dios. David sabía que si él se tomaba la justicia por su mano, estaría adelantándose al plan de Dios y contaminando el propósito. Y cuando Dios actuó, lo hizo de manera que quedó claro que la exaltación de David no era obra humana, sino resultado de la justicia celestial. El trono que David recibió no fue producto de una rebelión ni de un golpe político, sino de una intervención divina que honró su paciencia y su obediencia. Esto nos muestra algo profundo. La venganza divina no siempre se trata de castigo visible inmediato, sino de reposicionamiento del heredero espiritual. A veces, la justicia de Dios no se ve en el derribo instantáneo del agresor, sino en la elevación del justo. Y esa elevación por sí sola es una sentencia silenciosa, porque demuestra que nada ni nadie pudo detener el plan. Este principio es inquebrantable. Si eres un elegido, tu defensa no depende de cuán fuerte puedas pelear, sino de cuán fiel seas para permanecer bajo la cobertura de Dios. Él es quien establece el tiempo, el lugar y la magnitud de la respuesta. El castigo de Dios no es caprichoso, es preciso, quirúrgico y lleno de propósito. Cuando Él decide actuar, lo hace de forma que no quede duda de que la justicia fue ejecutada desde el cielo. Y hay algo más que debes entender. Cuando Dios defiende a un elegido, no siempre lo hace de una forma que el mundo aplauda o entienda. A veces, la justicia de Dios se ve como injusticia para quienes no conocen su corazón. Por eso, debes estar preparado para ver a Dios actuar de maneras que rompan tu expectativa. Quizá esperabas que Él quitara a ciertas personas de tu camino, pero en cambio te eleva por encima de ellas sin tocarlas. Quizá esperabas que Él cerrara puertas para otros, pero en cambio abre una para ti que ninguna mano humana puede cerrar. La protección del elegido también se manifiesta en lo invisible. Hay peligros que nunca viste porque fueron detenidos antes de que llegaran a ti. Hay conversaciones en tu contra que fueron interrumpidas. Hay planes diseñados para tu caída que fueron expuestos antes de ejecutarse. Todo eso forma parte de la justicia silenciosa de Dios, y aunque no lo veas, está ocurriendo constantemente. Por eso, cuando escuches que alguien está pagando el precio de meterse con un elegido, recuerda que no es un asunto de orgullo personal. No es me defendí y gané. Es Dios me defendió y su justicia prevaleció. No se trata de tu victoria, sino de su gloria. El objetivo final de la justicia divina es que su nombre sea exaltado y que el propósito por el cual fuiste llamado continúe sin interrupción. Así que, elegido, deja que este principio se grabe en lo más profundo de tu espíritu. No importa cuán grande sea el ataque, no importa cuán fuerte parezca la mano del enemigo, la mano de Dios
siempre será más poderosa. Si aprendes a reconocer sus tiempos, a confiar en sus métodos y a permanecer en su cobertura, verás cómo la justicia se manifiesta de maneras que superarán tu imaginación. Y cuando llegue ese día, no tendrás que levantar tu voz para proclamar tu inocencia. Tu vida misma será el testimonio vivo de que el cielo defiende a sus escogidos. Quiero que recuerdes también que la justicia divina tiene un alcance mucho mayor que cualquier represalia humana. Tú podrías intentar resolver la situación con tus propias manos, pero tu alcance es limitado. Dios, en cambio, ve lo que no ves, conoce lo que se dijo en secreto. Entiende las intenciones del corazón y ajusta cada detalle para que el resultado final no solo te proteja, sino que te impulse hacia adelante. Las señales de advertencia divina son parte de este proceso. A veces, Dios comienza a enviar sueños, inquietudes o confrontaciones a quienes te han hecho daño. Es como si el cielo tocara su conciencia una y otra vez, dándoles oportunidad de detenerse. Pero cuando esas advertencias se ignoran, lo que sigue es el juicio. Y en ese momento, ya no hay retroceso. Elegido, quiero que te mires como un portador de propósito, no como una víctima. La razón por la que has sido atacado tantas veces no es porque seas débil, sino porque llevas algo de alto valor espiritual. Los enemigos que han cruzado tu camino no siempre han sido conscientes de que estaban enfrentándose al plan de Dios en tu vida, pero su ignorancia no los exime de responsabilidad. Dios defiende a sus elegidos no porque sean perfectos, sino porque están atados a su voluntad y su destino está alineado con un plan mayor. También debes saber que, muchas veces, la defensa de Dios se manifiesta en formas que tú no esperas. Puede ser que Él te saque de un lugar donde no estabas seguro, aunque tú no entiendas por qué. Puede ser que te cierre una puerta que tú querías abrir, para evitar que entres en un territorio que habría sido usado en tu contra. Puede incluso permitir que atravieses un momento difícil para fortalecer tu carácter, sabiendo que la justicia final vendrá más adelante y con un peso mayor. Por eso, no te impacientes si parece que nada pasa. La ausencia de ruido no significa ausencia de acción. El cielo tiene su propio calendario, y cada intervención de Dios está perfectamente medida. La mano de Dios es tan firme como paciente, y cuando se mueve, lo hace con un impacto que transforma la historia entera. Si hoy estás escuchando esto y te preguntas por qué tantas veces sentiste que estabas peleando solo, quiero recordarte que la soledad no es abandono. Muchas veces, Dios retira a las personas de tu lado para que quede claro que la victoria es suya, no fruto de alianzas humanas. Él defiende a sus elegidos de manera que todos sepan que su protección no depende de números, sino de su poder. Este principio espiritual no solo te asegura protección, sino que te prepara para recibir justicia sin amargura. Porque cuando ves que la justicia viene de Dios, tu corazón no se llena de deseo de revancha, sino de gratitud y reverencia. Es un recordatorio de que el reino de Dios funciona con leyes que están por encima de las leyes de los hombres. Ahora que entiendes este principio, podrás reconocer mejor las 9 pruebas de venganza divina que te voy a mostrar. No las verás como simples coincidencias, sino como actos deliberados de justicia celestial, administrada por la mano de Dios para protegerte, restaurarte y mostrarle al mundo que el precio de meterse con un elegido siempre se paga. ¿Elegido? Ahora que comprendes el principio espiritual que sostiene todo esto, es momento de entrar en un territorio más específico. Hoy vamos a hablar de las 9 pruebas de venganza divina.
señales inconfundibles de que la justicia celestial ya está en movimiento a tu favor. No son simples acontecimientos aislados, ni casualidades. Son evidencias espirituales claras de que la mano de Dios ha decidido intervenir en tu historia. Cuando Dios actúa en defensa de un elegido, no lo hace en secreto eterno. Hay momentos en los que su obrar es silencioso y oculto, pero también hay instantes en que su justicia se manifiesta de manera visible, para que tanto el elegido como quienes lo rodean sepan que la protección divina es real. Estas pruebas son, en esencia, mensajes del cielo que confirman que el precio de meterse con un elegido se está pagando en tiempo real. Sin embargo, antes de revelarte estas 9 señales, necesito advertirte algo. No tomes estas pruebas a la ligera. Ver la justicia de Dios en acción no es motivo para que tu corazón se llene de orgullo o de satisfacción carnal. No se trata de ver caer a tu enemigo como un espectáculo, sino de entender que cada acto de Dios tiene un propósito mayor: proteger tu destino, afirmar su soberanía y mostrar que su palabra no falla. Estas pruebas no siempre llegan en el orden que vamos a ver, y en algunos casos pueden manifestarse varias a la vez. También es posible que Dios escoja revelar solo algunas, dependiendo de lo que sea necesario para tu proceso. Lo importante es que aprendas a reconocerlas cuando aparezcan, para que en lugar de dudar o temer, puedas decir con certeza: el cielo está obrando a mi favor. A partir de este momento, nos moveremos paso a paso a través de cada una de estas evidencias, explorando no solo cómo se ven, sino también cómo se sienten en el espíritu. Porque un verdadero elegido no solo ve las señales en el mundo físico, sino que también las percibe en lo más profundo de su ser. Y cuando las reconozcas, sabrás que la venganza divina no es un mito, sino una realidad que fluye directamente desde el trono de Dios hacia tu vida. Ahora sí, entremos en la primera prueba. Y te advierto, no es lo que la mayoría espera, pero es una de las más poderosas: el silencio previo a la tormenta. Elegido, hay un momento en el proceso de la justicia celestial que es tan desconcertante como poderoso: el silencio de Dios antes de actuar. Este silencio no es abandono ni indiferencia. Es una estrategia divina, un espacio en el que Él está ordenando cada pieza, alineando cada circunstancia, preparando cada detalle para que su justicia sea perfecta y contundente. Es el tiempo en el que el cielo parece callar, pero en realidad está trabajando con una precisión que escapa a nuestro entendimiento. Muchas veces, este silencio se siente como una prueba personal. Puede que mires a tu alrededor y veas que quienes te han herido siguen avanzando, que las palabras injustas permanecen sin respuesta, que las acciones malintencionadas no reciben consecuencia aparente. Y es allí donde el enemigo intentará susurrarte que Dios no está viendo, que tu clamor ha quedado sin respuesta. Pero yo te digo hoy, ese silencio es la antesala del movimiento más fuerte de la mano de Dios en tu vida. En la Escritura vemos este patrón una y otra vez. Antes de que el Mar Rojo se abriera para el pueblo de Israel, hubo un momento en el que solo había silencio y amenaza. Antes de que David tomara su lugar como rey, hubo años en los que parecía olvidado en las cuevas. Antes de que Jesús resucitara, hubo 3 días de absoluto silencio en la tumba. El silencio no es ausencia, es el útero donde se gesta el milagro, el lugar donde la justicia empieza a tomar forma. En este tiempo, el cielo observa, pero también permite que cada persona muestre su verdadero corazón. Es un momento donde el agresor muchas veces se siente confiado, creyendo que ha ganado, que sus palabras y acciones quedarán sin consecuencia. Lo que no sabe
es que ese espacio es la cuerda que Dios le deja suelta antes de jalarla con fuerza. Es el margen que el Señor concede no por debilidad, sino por misericordia, dando aún la oportunidad de arrepentimiento antes de que llegue la corrección. Y mientras tanto, ¿qué debe hacer el elegido? Permanecer firme, mantener la paz, cuidar su integridad. El silencio de Dios no es un permiso para que actúes por tu propia mano. Es un llamado a confiar en que Él conoce el momento exacto para actuar. Es aquí donde se demuestra la verdadera fe, no cuando ves las paredes de Jericó caer, sino cuando sigues marchando alrededor de ellas en obediencia, aun cuando parecen inamovibles. Elegido, si hoy te encuentras en ese silencio previo a la tormenta, no lo interpretes como abandono. Interprétalo como la señal inequívoca de que algo grande está por irrumpir, porque cuando Dios rompe ese silencio, lo hace con una voz que sacude cielos y tierra, y con una justicia que nadie puede detener. Y cuando llegue ese momento, comprenderás que cada segundo de espera fue necesario para que su obra fuera completa y perfecta. Elegido, antes de que la justicia celestial se manifieste en su totalidad, Dios envía advertencias. Estas señales no son sutiles para quien tiene el espíritu despierto. Son evidencias claras de que el cielo está hablando. Son como campanas que suenan en lo invisible, anunciando que algo está a punto de cambiar. La venganza divina, aunque inevitable cuando se ha decretado, siempre es precedida por una oportunidad de arrepentimiento. Dios no actúa impulsivamente. Él es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso, muchas veces, el agresor recibe alertas que podrían salvarlo del juicio, si tan solo las reconociera. Puede ser una palabra repetida en diferentes contextos, un sueño que se repite con imágenes inquietantes, circunstancias que comienzan a salir mal de forma repentina, o incluso personas que, sin saberlo, pronuncian frases que son flechas directas del cielo. Las señales de advertencia divina pueden tomar múltiples formas. En la historia de Faraón, por ejemplo, las plagas fueron advertencias escalonadas, cada una más intensa que la anterior, buscando no la destrucción inmediata, sino el cambio de corazón. En el caso del rey Nabucodonosor, Dios le envió un sueño, luego un profeta y finalmente un año entero, para arrepentirse antes de que su reino fuera quitado temporalmente. El patrón es claro: advertencia, espera, acción. Pero aquí está lo más importante. Estas señales no solo son para el agresor, también son para el elegido. Dios las permite para que sepas que tu causa está en sus manos y que Él está interviniendo. Muchas veces, estas advertencias suceden frente a tus ojos o llegan a tus oídos para que sepas que el cielo ya ha hablado y que no tienes que pelear con tus fuerzas. Es crucial entender que ignorar estas señales es extremadamente peligroso. Cuando el cielo decide intervenir, lo hace con total autoridad. Las advertencias son la última llamada antes del juicio, y aunque el agresor las perciba como coincidencias o mala suerte, en realidad son mensajes directos, envolviendo tanto la misericordia como la advertencia de Dios. Elegido, si has visto cómo quienes te han hecho daño comienzan a experimentar obstáculos repentinos, pérdidas inesperadas o inquietud persistente, no te confundas. No es tu trabajo acelerar lo que Dios está haciendo. Tu papel es observar, mantener la calma y seguir alineado con tu propósito. Las señales de advertencia divina son un recordatorio de que no estás solo y de que el cielo siempre da una oportunidad antes de ejecutar la justicia. Y aquí está el misterio más profundo.
A veces esas señales también son para ti, para que no caigas en el mismo patrón que aquellos que te han herido. Dios no quiere que tú, como elegido, repitas las mismas acciones que ahora Él está corrigiendo en otros. Las advertencias del cielo también son un espejo, mostrándote caminos que no debes tomar, palabras que no debes pronunciar, actitudes que no debes permitir. Cuando Dios envía advertencias, lo hace con amor y precisión. No hay casualidad. Y si esas advertencias son ignoradas, el siguiente paso será la manifestación visible e innegable de la justicia celestial. Elegido, una de las marcas más poderosas de la venganza divina es que mientras el enemigo cae en su propia trampa, tú eres preservado de manera sobrenatural. Esta es la protección del elegido. Y no se trata de una protección común. Es un cerco divino que rodea tu vida, invisible a los ojos humanos, pero impenetrable para cualquier fuerza de oscuridad. A lo largo de la historia bíblica y espiritual, vemos cómo esta protección actúa de manera tan precisa que parece imposible que sea coincidencia. José, vendido por sus hermanos, fue preservado de la muerte en una cisterna, librado de morir en Egipto e incluso en la cárcel prosperó. Daniel fue lanzado a un foso de leones hambrientos, pero ni uno solo lo tocó, porque la mano de Dios había sellado su destino. Esta protección no significa ausencia de batallas. De hecho, muchas veces parece que el elegido es rodeado por circunstancias hostiles, que las puertas se cierran, que los recursos escasean y que la presión aumenta. Sin embargo, en el momento en que el enemigo cree que ha ganado, el cielo ejecuta un giro que lo cambia todo. El agresor tropieza con la misma piedra que preparó para ti, y su propio plan se convierte en su caída. Cuando la protección del elegido está activa, las armas pueden formarse, pero no prosperarán. Las palabras de difamación se lanzan, pero se desintegran antes de tocar tu espíritu. Las trampas se colocan, pero tú las esquivas sin siquiera saberlo, porque los ángeles de Dios te guían por sendas seguras. Es como si estuvieras caminando en medio de un campo minado, y cada paso estuviera dirigido para evitar la explosión. Esta protección también se manifiesta en la paz que sientes incluso en medio de un ataque. Otros se desesperan, pierden el control, se llenan de ansiedad. Pero tú mantienes la calma, no porque la situación sea fácil, sino porque sabes que la mano de Dios te cubre. Esa calma es parte de la señal de que estás siendo resguardado por un poder más grande que cualquier amenaza visible. Y aquí está un principio espiritual que debes guardar en tu corazón. La protección divina no siempre te libra de pasar por el fuego, pero siempre asegura que el fuego no te consuma. Como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente, podrás salir de la prueba sin olor a humo, intacto y aún más fortalecido en tu fe. Si en este momento sientes que tus enemigos han hecho planes contra ti, recuerda, la protección del elegido significa que esos planes se volverán en su contra. Es cuestión de tiempo para que veas cómo las piezas se mueven a tu favor y cómo cada ataque se transforma en un testimonio de la fidelidad de Dios. Elegido, esta protección no se puede comprar, manipular ni falsificar. Es un pacto eterno entre tú y el cielo. Es la señal de que tu vida no está al azar, sino custodiada por el Creador mismo. Elegido, hay momentos en los que la mano de Dios se mueve de forma tan rápida y contundente que la caída de quien se levantó contra ti es inmediata e irreversible. Esta es una de las manifestaciones más temidas de la venganza divina, el giro repentino de los acontecimientos, donde aquel que parecía intocable pierde en un instante todo su terreno. La justicia humana es lenta,
sujeta a procesos, evidencias y burocracias. Pero la justicia celestial no tiene demoras cuando el cielo determina que el tiempo ha llegado. Un solo decreto de Dios puede hacer que en cuestión de horas lo que estaba a tu favor se confirme y lo que estaba en contra se derrumbe. Esto no es casualidad, es el cumplimiento de un principio eterno. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. En la Biblia vemos ejemplos claros. Faraón, que se creía invencible, fue humillado en un solo día, cuando el mar que se abrió para Israel se cerró para su ejército. Amán, que planeó la destrucción de Mardoqueo, terminó colgado en la misma horca que él había preparado. Estos no son solo relatos antiguos, son patrones espirituales que siguen operando hoy. La caída súbita del oponente puede tomar muchas formas. Puede ser la pérdida inesperada de su poder de influencia, la exposición de una verdad que lo deja sin argumentos, o un cambio radical en las circunstancias que lo deja sin fuerzas para continuar su ataque. Y aunque a veces esto parezca severo, recuerda que no se trata de venganza humana, sino de un acto de justicia divina. Hay algo importante que debes entender cuando esta caída ocurre. No es para que el elegido se regocije en el sufrimiento ajeno, sino para reconocer que Dios es fiel y que su justicia es perfecta. El propósito no es la destrucción por capricho, sino la corrección y el restablecimiento del orden divino. Muchas veces antes de esta caída, Dios da advertencias al oponente, oportunidades para que cambie su rumbo. Pero si persiste en su camino de injusticia contra el elegido, la intervención divina se vuelve inevitable. Y cuando llega, no hay defensa humana que pueda sostenerlo, porque no es contra ti que luchaba, sino contra el mismo Dios que te escogió. Si estás enfrentando a alguien que parece demasiado fuerte, recuerda que en el reino espiritual no importa cuán alto esté. Si Dios decide derribarlo, caerá. La altura no garantiza estabilidad cuando la base está construida sobre injusticia. Elegido, esta prueba es un recordatorio de que no debes desgastarte peleando batallas que no te corresponden. El cielo sabe cuándo y cómo actuar. Y cuando lo haga, verás con tus propios ojos que ningún enemigo es demasiado grande para la mano de Dios. Elegido, hay batallas que no se ganan en lo oculto, sino en plena luz, para que todos sean testigos de lo que realmente estaba sucediendo. La mano de Dios, en su infinita justicia, tiene un momento preciso para exponer lo que estaba escondido. Y cuando lo hace, la verdad no solo sale a la luz, sino que lo hace de forma tan clara que nadie puede negarla. Esta es una de las pruebas más contundentes de la venganza divina, porque muchas veces el enemigo actúa en las sombras, manipula la percepción, inventa historias y distorsiona hechos para manchar tu nombre o bloquear tu propósito. Tal vez has vivido momentos en los que personas creyeron mentiras sobre ti, donde fuiste juzgado sin derecho a defensa y donde parecía que la injusticia había ganado terreno. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el camino para salir. Cuando Dios decide exponer la injusticia, no lo hace a medias. Lo hace de tal manera que lo que antes estaba cubierto por apariencias se desploma, y lo que estaba distorsionado se alinea con la realidad. Esto puede suceder a través de una revelación inesperada, documentos que salen a la luz, testigos que deciden hablar, o incluso circunstancias que obligan a mostrar lo que antes se ocultaba. En la Biblia vemos este principio en acción. José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y enviado a prisión. Pero el tiempo reveló la verdad, y no solo fue reivindicado, sino exaltado al lugar de mayor autoridad después del faraón. Lo que parecía una derrota
se convirtió en un escenario para su ascenso, y su vindicación fue pública para que todos supieran que él había sido justo desde el principio. La exposición pública de la injusticia tiene un propósito mayor que solo limpiar tu nombre. Establece un precedente espiritual. Dios muestra que sus elegidos no son olvidados y que el enemigo no puede sostener por siempre una mentira. Cada revelación divina se convierte en una advertencia para cualquiera que intente repetir el mismo patrón de ataque contra ti o contra otro elegido. Es importante que, cuando esta exposición suceda, tu corazón permanezca limpio. No utilices este momento para humillar o vengarte, porque la victoria ya no es tuya, sino del Señor. Tu tarea es permanecer firme, agradecido y consciente de que has sido preservado por la justicia del cielo. Elegido, si ahora mismo sientes que estás bajo una nube de difamación o acusación falsa, no te preocupes. El día de la exposición está en el calendario divino, y cuando llegue será tan claro que no necesitarás justificarte. Dios mismo será tu defensor y tu voz, y cuando la verdad brille, no habrá sombra que pueda volver a cubrirla. Elegido, hay momentos en la vida en los que la vergüenza parece ser una marca que el enemigo intenta dejar en tu historia. Esa vergüenza puede venir en forma de humillaciones públicas, fracasos aparentes, traiciones visibles o burlas de quienes no comprenden tu llamado. Sin embargo, la justicia celestial tiene un principio eterno. Lo que el enemigo planeó para tu deshonra, Dios lo transforma en tu honor. Cuando Dios interviene, la reversión no es pequeña ni simbólica, es completa y visible. Lo que antes fue motivo de señalamiento, se convierte en un testimonio de victoria. Este principio está escrito en las promesas eternas. En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra. Isaías 61:7-8. Y cuando Dios lo dice, no es poesía espiritual, es un decreto que se cumple en el tiempo perfecto. Muchos elegidos han atravesado temporadas donde se sintieron expuestos, vulnerables y sin defensa. Tal vez fuiste despedido injustamente, tu reputación fue manchada por mentiras, o una caída pública hizo que otros te vieran con desprecio. Pero lo que no saben es que, en lo invisible, tu caso ya estaba en las manos del Juez Supremo. La mano de Dios no solo limpia la mancha, sino que prepara un escenario donde quienes te señalaron tendrán que verte recibir honra. En la Biblia vemos este patrón una y otra vez. Mardoqueo, por ejemplo, fue despreciado por Hamán, quien incluso construyó una horca para ejecutarlo. Pero Dios volteó la situación. Hamán terminó en su propia trampa, y Mardoqueo fue vestido con ropas reales y honrado públicamente por el mismo rey. Esa es la naturaleza de la venganza divina. No solo vindica, sino que eleva. La reversión de vergüenza en honor muchas veces es tan impactante que incluso tus enemigos se ven obligados a reconocer que has sido respaldado por el cielo. Y no es solo un cambio externo, es una transformación interna. La vergüenza trae peso y opresión, pero el honor divino trae libertad y dignidad. Es como si el Padre Celestial pusiera un manto nuevo sobre ti, declarando frente a todos: este es mi Hijo, mi elegido, y nadie puede tocar lo que yo he decidido honrar. Si ahora mismo sientes que tu nombre ha sido manchado, recuerda que no eres tú quien se defiende, es Dios quien lo hace. La vergüenza que hoy te pesa puede ser el preludio de una temporada de doble honra. Mantente fiel. No negocies tu integridad y no intentes forzar la vindicación antes de tiempo. La justicia divina llega puntual, y cuando lo hace, no deja lugar a dudas. Elegido,
Lo que hoy parece tu punto más bajo, puede ser mañana la plataforma desde donde Dios mostrará su gloria en tu vida. Cuando llegue ese día, tu historia no será recordada por la vergüenza que viviste, sino por el honor que recibiste, y todos sabrán que fue la mano de Dios la que cambió tu destino frente a los ojos de todos. Elegido, uno de los actos más desconcertantes y poderosos de la mano de Dios es que, incluso en el momento en que el enemigo cree tenerte acorralado, el cielo decide prosperarte. La multiplicación en medio del ataque es una marca distintiva de quienes caminan bajo justicia espiritual. Es el principio divino que transforma lo que debía ser pérdida en ganancia y lo que debía ser escasez en abundancia. Cuando alguien se mete con un elegido, no solo desafía tu vida física o emocional, sino que toca el terreno sagrado de tu asignación. Y en ese momento, el Creador responde con un contraataque que no siempre se traduce en destrucción del adversario, sino en expansión para ti. Es como si el ataque fuera la llave que abre una puerta de provisión que estaba reservada para el tiempo exacto. La Biblia nos muestra este principio en acción una y otra vez. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, debió terminar en la miseria y el olvido. Sin embargo, fue en ese proceso injusto donde Dios lo posicionó para ser gobernador de Egipto. Lo que debía ser su ruina se convirtió en la plataforma que salvó naciones enteras. Esa es la multiplicación en medio del ataque, un incremento que no tiene sentido desde la lógica humana. Este principio no solo se aplica a riquezas materiales, sino a todo lo que forma parte de tu llamado. En medio de críticas, Dios te da más influencia. En medio de rechazo, te entrega nuevas conexiones divinas. En medio de pérdida, multiplica tus dones y tu capacidad de impactar vidas. Y lo más asombroso es que esta multiplicación no llega cuando la tormenta pasa, sino mientras las olas aún golpean tu barco. El enemigo planea ataques para desgastarte, pero en manos de Dios, esos ataques se convierten en terrenos fértiles. Tal vez has sentido que últimamente las batallas se han intensificado, que la presión es más fuerte que antes. Si es así, no te sorprendas si en los próximos días comienzas a ver puertas abiertas, oportunidades inesperadas y provisión que no puedes explicar. Esa es la firma del cielo diciéndote: yo te defiendo, y mientras te defiendes te multiplico. La multiplicación en medio del ataque también es una señal pública. Quienes intentaron detenerte tendrán que presenciar cómo avanzas. Quienes sembraron en tu contra tendrán que ver cómo cosechas en abundancia. No porque tú lo hayas forzado, sino porque la justicia celestial tiene un principio inquebrantable a los que están en pacto con Dios. Él los respalda y multiplica, incluso en el fuego de la prueba. Así que, elegido, no temas cuando el campo de batalla se vuelva intenso. No creas que la multiplicación llegará solo en tiempos de paz. Prepárate para ver cómo, en medio del ataque, el cielo decide no solo protegerte, sino también prosperarte más allá de lo que habías imaginado. Elegido, cuando Dios interviene, Él no solo te devuelve lo que el enemigo te quitó, Él lo multiplica. La restitución sobrenatural no es simplemente una reparación, es una demostración pública de que el cielo gobierna sobre la tierra. Es la forma en la que Dios declara: lo que fue tomado injustamente no solo vuelve, sino que vuelve con aumento. Este principio es tan profundo que desafía la lógica humana. Si alguien roba algo, lo natural sería que simplemente te lo devuelvan. Pero con Dios, la justicia va más allá. Él entiende el daño emocional, el tiempo perdido, las oportunidades robadas y las heridas que quedaron. Por eso, cuando decide restaurarte, no lo hace a medias.
Lo hace de manera que todos, incluido tu adversario, vean que su mano ha estado contigo todo el tiempo. La Biblia nos muestra este principio en la vida de Job. Perdió hijos, salud, riquezas y honra. El enemigo pensó que lo había dejado vacío. Sin embargo, la justicia divina se manifestó, y Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble. Ese doble no fue un simple acto de generosidad, fue una declaración de autoridad celestial sobre su vida. Tal vez has pasado por temporadas en las que sentiste que todo lo que habías construido se derrumbó, que personas, circunstancias o incluso decisiones equivocadas te arrebataron aquello que más valorabas. Quiero que escuches esto con atención. El cielo no ha olvidado nada. Hay un registro de cada injusticia. Y en el tiempo de Dios la restitución vendrá y será sobrenatural. Esta prueba no se trata solo de recibir cosas tangibles. La restitución divina también trae de vuelta tu paz, tu confianza, tu fuerza y todo aquello que el enemigo intentó matar en ti. Es ver cómo se levantan relaciones sanas después de traiciones. Es recuperar el gozo después de años de lágrimas. Es recibir nuevas oportunidades que superan con creces las que perdiste. Lo más impresionante es que muchas veces esta restitución ocurre frente a los mismos que pensaron que nunca te levantarías. Dios se asegura de que los testigos de tu caída también sean testigos de tu restauración, no para alimentar orgullo, sino para mostrar que su justicia es perfecta y que su palabra se cumple. Elegido, la restitución sobrenatural es una de las señales más claras de que Dios ha cerrado un ciclo de dolor en tu vida. Cuando llegue, lo sabrás, porque será más abundante de lo que perdiste, y porque sentirás que cada pieza de tu historia ha sido puesta en su lugar. Así que mantente firme. No creas que el tiempo ha borrado la promesa. El cielo ya tiene preparada la medida de restitución que sobrepasa tu entendimiento. Y cuando llegue sabrás que cada lágrima, cada espera y cada batalla tuvieron un propósito: mostrar la gloria de Dios a través de tu victoria. Elegido, cuando todo termina, cuando la batalla se ha librado y la justicia divina ha hecho su obra, hay una señal que no se puede fabricar ni imitar: la paz inexplicable. No es la calma superficial que el mundo ofrece, esa que depende de que las circunstancias estén a tu favor. Es una paz profunda, estable, firme, que permanece incluso si todavía hay cosas que no entiendes. Esta paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Es como un manto invisible que cubre tu mente y tu corazón, que te impide volver a la angustia que antes te dominaba. La paz inexplicable es la firma del cielo en tu historia, el sello final que declara: el asunto está resuelto. Jesús habló de esta paz en Juan 14 y 27 cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta es la paz que llega después de la tormenta. Cuando has visto la mano de Dios defenderte y ya no necesitas justificarte ni luchar con tus propias fuerzas. Tal vez antes tu mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuándo se resolverá? ¿Cuál será mi futuro? Pero ahora, después de la intervención divina, esas preguntas pierden su peso. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas tenerlas para vivir en paz. Has aprendido a confiar. La paz inexplicable también trae un cambio en tu perspectiva. Aquello que antes te robaba el sueño ya no tiene poder sobre ti. Las heridas ya no sangran, las traiciones ya no duelen de la misma forma, y lo que antes parecía una pérdida irreparable,
ahora se ve como parte de un plan mayor. Es como si Dios hubiera reajustado el enfoque de tu corazón para que puedas ver más allá de lo que pasó y centrarte en lo que viene. Además, esta paz es contagiosa. Las personas que te rodean notan que ya no reaccionas con temor o enojo ante las cosas. Ven que tu voz es más tranquila, que tus palabras están llenas de esperanza, que tus pasos son firmes. Esa serenidad que proyectas no es porque todo esté perfecto, sino porque tu espíritu sabe que ya hay una victoria ganada. Elegido, esta paz es también un escudo. El enemigo puede intentar provocarte de nuevo, pero descubrirá que ya no tiene acceso a tu interior como antes. Puedes escuchar malas noticias y aún así mantenerte en equilibrio. Puedes enfrentar nuevos desafíos con la certeza de que, si Dios te defendió antes, lo hará otra vez. La paz inexplicable es la última de las 9 pruebas porque es la señal de que el ciclo de juicio y restitución se ha completado. Es el fruto de haber confiado en el tiempo y en la justicia de Dios. Es el regalo que Él da a quienes no se vengaron por sí mismos, sino que esperaron en su intervención. Si hoy sientes que estás entrando en esta etapa, recibe este mensaje como confirmación. El cielo ha cerrado un capítulo en tu vida y ahora te está entregando la paz que nada ni nadie podrá quitarte. Camina en ella, guárdala y deja que sea tu testimonio vivo de que la justicia celestial es real, que la mano de Dios defiende a sus hijos y que el precio de meterse con un elegido siempre, sin excepción, será pagado. Elegido, hemos recorrido juntas y juntos las 9 pruebas de la venganza divina. Esas manifestaciones de la justicia celestial que no dependen de tu fuerza ni de tu estrategia, sino de la mano de Dios obrando a favor de sus hijos. Si has escuchado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje llegó a ti en el momento exacto, en el tiempo perfecto del cielo, porque hay un capítulo en tu vida que está por cerrarse y una nueva temporada que está por comenzar. Quiero que recuerdes cada una de estas pruebas, no como historias lejanas, sino como señales proféticas que pueden estar cumpliéndose o a punto de cumplirse en tu propia vida. El silencio previo a la tormenta, las advertencias divinas, la protección sobrenatural, la caída súbita de quienes se levantaron contra ti, la exposición pública de la injusticia, la reversión de vergüenza en honor, la multiplicación en medio del ataque, la restitución sobrenatural y finalmente la paz inexplicable. Todo esto es parte del precio que el cielo cobra cuando alguien se atreve a meterse con un elegido. Tú no pediste estar en esta posición, no elegiste ser el blanco de ciertas batallas, no buscaste la traición, la calumnia ni las pruebas que enfrentaste. Pero en medio de todo, el Creador decidió marcarte como su hijo, su hija, y su herencia te hace intocable en lo espiritual. Por eso, cada lágrima, cada injusticia, cada palabra malintencionada ha sido registrada en los libros eternos, y el juez justo ya ha dictado sentencia. Este no es un llamado a vivir con resentimiento. La justicia de Dios no es para que tú guardes odio, sino para que sueltes la carga y descanses en que Él es fiel para defenderte. El precio ya se está pagando, no porque tú lo cobres, sino porque el cielo lo exige. La venganza humana busca destruir. La venganza divina busca restaurar y mostrar que el reino de Dios gobierna sobre todo. Y aquí está la verdad que quiero que te grabes. No hay acción en tu contra que quede sin respuesta del cielo. Puede que no la veas de inmediato. Puede que la respuesta venga en formas que no esperabas, pero llegará. Y cuando llegue, traerá honra,
traerá restitución y traerá paz. Hoy es un buen momento para que tomes una decisión, dejar de pelear con tus propias fuerzas y entregar completamente el juicio a Dios. Caminar con confianza no significa ignorar lo que pasó. Significa saber que ya no es tu responsabilidad resolverlo. Tu parte es permanecer en integridad, en obediencia y en fe. La parte de Él es abrir los cielos a tu favor y mostrar delante de todos que la protección sobre un elegido es real. Así que recibe esta palabra como una confirmación profética. El precio está pagado. El ciclo de dolor y de lucha ha servido para que tu carácter se forme, para que tu fe se purifique y para que la gloria de Dios se manifieste de manera que no podrás negar. A partir de ahora, levántate y camina como quien sabe que es respaldado por el cielo. Habla con autoridad, actúa con seguridad y recuerda que tu identidad como elegido no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que Dios ya declaró sobre ti. Antes de cerrar, te invito nuevamente a que comentes 777 en este video como un acto profético. No es un número cualquiera, es un recordatorio de perfección y plenitud, una señal de que estás de acuerdo con lo que el cielo ha decretado para ti. Al hacerlo, declaras que aceptas la defensa divina y que confías plenamente en que la justicia de Dios es más que suficiente. Que esta palabra te acompañe y te sostenga en los días por venir. Que tu corazón permanezca firme y tu espíritu alineado con el propósito eterno. Y que pase lo que pase, recuerdes siempre, meterse con un elegido tiene un precio. Y ese precio lo paga el cielo. Recibe mi bendición. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la mano de Dios te rodee como un muro de fuego y que cada paso que des esté cubierto por su favor. Sal de aquí con la certeza de que lo mejor está por venir, porque el juicio ha sido ejecutado y la victoria ya es tuya.